Jehová está en su santo templo. Y esta noche vamos a hablar de dos muebles. Vamos a hablar del altar del incienso y del candelabro de oro. Estos dos muebles estaban en el lugar santo. Como podemos apreciar en este esquema que estamos presentando cada noche para irnos moviendo desde el altar del sacrificio, la fuente del lavacro, a mano derecha, la mesa de los panes que ya estudiamos. Hoy llegamos a hablar de estos otros dos muebles que están en el lugar santo. En primer lugar, hablemos del altar del incienso. El altar del incienso se describe en el libro de Éxodo capítulo 30. Yo acostumbro cada noche poner una descripción en audio para que podamos hacer la lectura escuchando con la ilustración. Así que una vez más vamos a ver esta lectura. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Muy bien, allí estuvo la lectura correspondiente a la descripción que se hizo del santuario. Y recordamos que Salomón hizo todos los utensilios para la casa de Dios, hablando ya del templo, no del tabernáculo, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. O sea, fíjense que está estableciendo que había un altar de oro. Ese altar de oro al que se refiere Segunda de Crónicas es el altar del incienso. Era de madera, pero cubierto completamente de oro, el altar del incienso. Y allí también describe que hizo las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas, los incensarios eran de oro puro, no de otro material, sino de oro puro, cada incensario donde se quemaba el incienso, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Así que el tabernáculo, ya vimos su descripción, y aquí vemos una breve descripción de lo que hizo Salomón con los utensilios que también tenía. Así que vamos a entrar en detalles de lo que leímos de la lectura de Éxodo sobre el altar del incienso, de 1 codo de largo, de 1 codo de ancho y de 2 codos de alto. Allí está la correspondencia en pie, así que 1.5 pies de largo, 1.5 pies de ancho, y la altura era de 3 pies. Así que nos ubicamos fácilmente con colocar las medidas en pies, que es la medida que mayormente utilizamos, o lo que gustan, allí está también en centímetros. El altar del incienso. El sumo sacerdote quemaba incienso en este altar todas las mañanas y todas las tardes. Ya leímos que debía hacerse 2 veces al día. La combinación que se utilizaba para ese incienso era única, no podía usarla más nadie.
¿Qué significa eso? O sea, no sé cuántos han quemado incienso alguna vez, pero mi madre le gustaba ese tipo de cosas. Ella era muy católica, un par de veces al año. Ella pues quemaba incienso, especialmente en el Año Nuevo, y por cada rincón de la casa llevaba ese incienso y ese olor penetrante, fuerte, para supuestamente alejar los malos espíritus. Es el concepto que ella tenía. Entonces, pero el incienso que se utilizaba para el santuario debía ser único. Esa combinación de piedras que se quemaban con ese olor agradable, ninguna otra persona en el pueblo podía hacer una combinación similar. Era exclusiva del santuario. Y el que lo hiciera, entonces había consecuencias, describe la inspiración de la palabra de Dios. El fuego para el incienso debía provenir del altar de bronce del atrio exterior. Ya hemos explicado que debía provenir de ese lugar porque ese fue el fuego que Dios encendió en la inauguración del santuario. El Señor encendió el fuego del altar del sacrificio y dio instrucciones para que todo fuego que se use en el santuario sea tomado de ese fuego que nunca se dejó apagar, nunca se dejaba apagar. El Señor exigía un incienso dulce especial, una mezcla de especias que se usaban, como dije, únicamente en el tabernáculo. El sacerdote corría peligro de muerte si se quemaba otra clase de incienso. Eso está en el capítulo 10. Si en el interior del santuario se usaba un incienso diferente, entonces también el sacerdote podía morir, describe Levítico. Una vez al año, el día de la expiación, se derramaba sobre los cuernos la sangre de la ofrenda por el pecado. Yo quiero volver a explicar que cuando se untaba sangre en los cuernos, eso es un símbolo de un registro del pecado. Había dos formas como el pecado quedaba registrado en el santuario. La primera era cuando se asperjaba la sangre en la cortina. La segunda opción que se utilizaba era una sola vez al año, que era el día de la expiación que se realizaba, se untaban los cuernos con la sangre del sacrificio expiatorio que se había realizado en el altar del sacrificio. Entonces, esa sangre en el santuario era el registro del perdón del pecado, o sea, del pecado que se confesó y que fue perdonado. Si usted veía sangre en el velo, en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que se asperjaba con un hisopo, entonces ya usted sabe que esa sangre representa un pecado que fue perdonado. Entonces eso significa que hubo perdón de ese pecado. Lo mismo que el símbolo de la sangre que se untaba en los cuernos del altar del incienso. El incienso que asciende en forma de humo representa una imagen de nuestras oraciones que se elevan al cielo. Así lo describe el Salmo 141. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. O sea, como el salmista describe que nuestras oraciones suban delante de Dios como sube el incienso cuando se quemaba en el santuario. Así que podemos señalar que simboliza el altar del incienso nuestras oraciones. Simboliza, en primer lugar, recuerden, varios de los muebles del santuario no tienen un solo significado. Tienen mayormente más de un significado y eso lo hemos estado explicando durante cada noche. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Esas copas de oro son los incensarios. Fíjense cómo Apocalipsis está describiendo que esas copas de oro llenas de incienso, y entonces explica que son las oraciones de los santos. Ese incienso que se quema, que sube el humo hasta la presencia del Señor, entonces explica de forma muy clara y directa, son las oraciones. El símbolo de que lo que se hacía en el altar del incienso representa las oraciones, las extraemos directamente de la palabra de Dios. Tanto el salmista como Apocalipsis
hacen esa descripción para que no haya ningún tipo de confusión. Hay algo más que yo quiero señalar, y es que debemos recordar que en el lugar santo se asperjaba la sangre de los sacrificios que se hacían por el pueblo. Si había un sacrificio que era en beneficio del pueblo, una expiación por el pueblo, se asperjaba la sangre allí. Si el sacerdote hacía un sacrificio, esa sangre expiatoria por el pecado que se había confesado, entonces se asperjaba con hisopo en el velo. ¿Qué significa eso? Que esa sangre tiene un olor fuerte. Una parte que quizás muchas personas no explican es que también para contrarrestar que hubiese un olor fuerte por la sangre que se asperjaba dentro del lugar santo, entonces el quemar incienso perfumaba toda el área con el incienso que se quemaba. Por lo tanto, había una parte también que era profiláctica, que era de higiene, que era de poder contrarrestar el olor de la sangre con el olor grato del incienso que se quemaba. Por eso debía estarse quemando 2 veces al día. Así que eso es también importante. Además de lo otro que significa, había una parte que era por lo que se hacía allí con el pecado confesado. La palabra del Señor establece que Jesús se apartaba con frecuencia para orar, hablando acerca de el altar del incienso y lo que simboliza nuestras oraciones. Por lo tanto, es importante que podamos tomar el ejemplo de Cristo en esa misma dirección de nosotros apartarnos con frecuencia para orar, para clamar a Dios. Asimismo, Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían orar. Se les indicaba a los creyentes en Jesús que oren en todo momento. Y Pablo también dijo en Tesalonicenses, orad sin cesar. O sea, el llamado a la oración es fundamental. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel no solamente simbolizaba las oraciones, dice Patriarcas y Profetas, representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. Entonces, no es solamente que simboliza ese incienso que se quema, las oraciones que elevamos, había algo también fundamental. Así como el sacerdote quemaba el incienso en el altar, también hay alguien que tiene méritos y que intercede por nosotros y que su justicia perfecta la ha colocado a nuestra disposición para el perdón. Y ese es el sumo sacerdote Cristo Jesús. Así que fíjense cómo esta segunda interpretación, esta segunda aplicación de este símbolo se emplea en la palabra de Dios. Patriarcas y Profetas dice algo más en la página 36. Cuando el sacerdote ofrecía el incienso ante el Señor, miraba hacia el arca. Recuerden que lo dividía solamente el velo. Y mientras ascendía la nube del incienso, describe Elena G. de White, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo. Y a menudo llenaba tanto las 2 divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Fíjense cómo está describiendo la inspiración profética, que ese momento solemne, era bien solemne cuando se quemaba el incienso. Mientras la nube ascendía, entonces se manifestaba la gloria de Dios en el propiciatorio, en el mueble que estaba al lado. Como era solamente la cortina que lo dividía, entonces esa gloria pasaba hasta el lugar santo. Y era tan fuerte la gloria de Dios que a veces el sacerdote tenía que retirarse hasta la entrada. ¿Cómo entendemos la gloria de Dios? La gloria de Dios se manifestaba de una forma que nosotros a veces no podemos entenderlo a menos que podamos introducirnos en lo que dice la palabra de Dios. Una luz resplandeciente, un fuego, o sea, de diferentes maneras se manifestaba esa gloria de Dios. Entonces, cuando esa gloria de Dios, esa luz inmarcesible llenaba el santuario, a veces
se combinaba la gloria con el humo y daba un aspecto extraordinario, y entonces no podía soportar esa gloria. El sacerdote que estaba ahí no podía soportarla, y entonces se alejaba para poder estar allí, pero no tan de cerca donde estaba ese poder que emanaba. Y realmente nosotros sabemos que eso era una aprobación de Dios. Que Dios viniera en el momento que estaban quemando el incienso era una aprobación de que Dios aceptaba esa intercesión que se estaba realizando. Así como en ese servicio simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote. O sea, tenemos que orar y clamar hacia nuestro Padre Celestial. En esta imagen que tenemos en pantalla es el muro de los lamentos. Allá al fondo se ve el muro de los lamentos. Allí va el pueblo de Israel a orar día por día en diferentes momentos. Estuve allí en ese lugar y veía cómo venían las personas y se daban con la frente allí en el muro y clamando y rogando todo el día. Se ve ese espectáculo allí. El pueblo ha quedado con esa práctica, pero no estamos hablando de que usted haga oraciones en público y demás. La Biblia establece que esas oraciones que Dios más recompensa son las oraciones que se hacen en su cámara secreta. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. En el sermón del monte, Jesús enseñó que cuando tú ores, éntrate en tu cámara secreta. No como los fariseos que oraban en las plazas públicas para que la gente lo viera y viera cuán devotos eran. No, pero tienes que tratar de que tu oración secreta, pero que haya una oración siempre, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y que esas rogativas, oraciones y peticiones vayan acompañadas de acciones de gracia, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 8 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Había que acercarse a Dios mediante sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya invención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Dice Patriarcas y Profetas, página 366. Así que sangre e incienso. La sangre la derrama Cristo. Por eso el altar de los holocaustos, del que ya hablamos, enseña una verdad fundamental. En Cristo hay reconciliación. Allí se derramaba la sangre del Cordero. Mientras que en el altar del incienso se ofrece el perfume santo que enseña que Cristo intercede en forma perpetua por su pueblo. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Así lo describe la palabra inspirada. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Daniel oraba 3 veces. Por lo menos debiéramos orar 2 veces, como nos está señalando esos momentos en que se ofrecía el incienso. Sigue diciendo la cita que estamos leyendo, que es de Patriarcas y Profetas. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. Dios espera que por lo menos cada mañana y cada tarde nos postremos y tengamos una vida de comunión con Él y podamos clamar y orar a Él. Vamos a hablar entonces del segundo mueble que había en el lugar santo, el siguiente mueble. Ya hablamos de la mesa de los panes, del altar del incienso, su simbología. Hablemos entonces de el candelabro de oro. El candelabro de oro. Vamos a leer lo que dice la palabra inspirada.
Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza: su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña, y deben ser labrados a martillo, de oro puro. Luego harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí en el monte. Dios fue muy específico acerca de la forma como debía construirse el candelabro de oro. Cuando Segunda de Crónicas habla lo que hizo Salomón para el templo que él construyó, dice: hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. ¿Cómo era el candelero? Ya lo leímos, solamente señalar algunos detalles. La Biblia especifica la cantidad de libras que se iban a necesitar y explica la forma que iba a tener. En esa ilustración que vimos, creo que ya pudimos entender la forma exquisita, fabulosa, maravillosa, como el Señor le mostró que debía ser el candelero. La tarea del sacerdote era recortar la mecha para mantener la llama encendida. El candelero se utilizaba para iluminar el interior del tabernáculo. Era el primer elemento que se veía al ingresar al tabernáculo como un recordatorio para el pueblo de que Dios es la luz. Cuando estaban cambiando el aceite o recortando las mechas, no podían hacerlo todo al mismo tiempo porque nunca debía apagarse la luz. Así que tenían que ir haciendo una a la vez, volvían y encendían la que hacían y hacían otra, y de esa manera nunca se quedaba oscuro. Esa era la instrucción que se había dado. Ellos debían ser fieles en seguir esa instrucción. La palabra de Dios es luz para los creyentes, los guía por la vida y los protege del mal. Así que podemos decir que una aplicación que se puede hacer del candelabro es la palabra de Dios. Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No usamos una sola interpretación, una sola aplicación de este símbolo. Generalmente vamos a encontrar 1, 2 y a veces 3, como en este caso del candelero. Así que la primera aplicación es que representa la palabra de Dios que ilumina, lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119. Así que necesitamos tener una relación y un contacto diario con esa luz, con esa palabra de Dios. El candelero de oro, representando la Biblia, dice que Jesús es el verbo. El verbo es la palabra de Dios. Aquel verbo fue hecho carne. El verbo es lo que indica acción en la palabra. Entonces, fue hecho carne. O sea, está hablando entonces también de Jesucristo. Jesús se refirió a sí mismo como la luz del mundo, y quienes lo siguieran jamás andarían en la oscuridad. Yo soy la luz. Jesús habló claramente acerca de esto, así que también encontramos una segunda aplicación de el candelabro, que es que también simboliza a Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El candelero de oro también nos ayuda a entender que esa luz de Cristo debe penetrar la vida de cada creyente, porque los creyentes también son luces, está diciendo la palabra de Dios, y lo dice en diferentes textos de la Biblia, en Efesios, en Juan, pero el que más me gusta es el de Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ustedes como luces tienen que alumbrar. No coloquen la luz debajo de la mesa, no, pónganla en alto para que esa luz pueda alumbrar. Entonces, fíjense cómo
es extensiva esa luz de Cristo al creyente y nosotros también podemos ser luces. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Un detalle claro que quiero compartir con ustedes es que si nosotros como creyentes somos luces, entonces somos testigos en palabra y acción. Eso es lo que está tratando de señalar. O sea, tu testimonio, tu ejemplo es para que otros lo conozcan, no para que lo calles, no para que lo guardes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Eso es fundamental. Vamos a Apocalipsis, ahora en el capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién anda en medio de los 7 candeleros de oro? Está haciendo una referencia a Jesús, pero está hablando de 7 candeleros de oro, pero era un candelabro. Entonces, ¿cómo podemos ubicar ahora lo que está diciendo Apocalipsis con lo que dice el libro de Éxodo en la descripción del candelabro? Vamos a seguir leyendo y voy entonces a hacer una explicación sobre esto. El verso 5 dice, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí está hablando de que tenemos un candelero nosotros. Es solamente un símbolo de esa luz que tú has recibido, ¿verdad? Que el Señor está utilizándolo en este sentido. Pero cuando hablamos acerca de este versículo que ya leímos hace un momento, yo quiero que veamos a ese Jesús cómo lo describe la palabra de Dios. En medio de 7 candeleros. El número 7 en la Biblia es simbólico de ¿qué? De plenitud y de perfección. Y cuando vemos a Cristo en medio de los 7 candeleros de oro, entonces lo que está diciendo el texto bíblico es simplemente una representación, una simbología del candelabro del Antiguo Testamento que tenía 7 brazos, ahora como si fueran 7 candeleros aislados que se están viendo en la visión que está viendo Juan. Pero es una referencia al mismo aspecto que simboliza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo simbolizado por el candelero, los 7 candeleros entre los que se mueve el Señor Jesús representando el Espíritu Santo, pero también la simbología allí representando a Jesús en medio de su iglesia, guiando y dirigiendo a su iglesia. El capítulo 1, verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjense cómo otra vez está explicando que Jesús en medio de los 7 candeleros está en medio de su iglesia, está guiando a su iglesia, está dirigiendo a su iglesia. El Señor está aplicando el candelero representando a Jesús, representando al Espíritu Santo, pero representando a su iglesia. Aquí en Apocalipsis de manera muy clara también. Varios significados para este mueble. Ahora, el significado más trascendente que podemos destacar, todos tienen su importancia, pero en el que me quiero quedar ya en los últimos minutos del estudio de hoy, es cómo el candelabro representa el Espíritu Santo. Vamos a Zacarías capítulo 4 y vamos a leer esta visión de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. No me he detenido mucho en los símbolos del oro, porque ya lo hemos explicado en otras veces, recuerdan, la divinidad, y es lo que está simbolizando el oro en el santuario. Pero aquí se le está mostrando a Zacarías el mismo candelabro, el candelabro que está en el santuario, un candelabro de oro, con un depósito encima. La diferencia es que este candelabro, en vez de que venga un sacerdote a echarle aceite, tiene un depósito de aceite encima del candelabro y tiene 7 tubos que alimentan de ese depósito cada uno de los 7 brazos del candelabro para que las lámparas tengan suficiente combustible para que siempre estén ardiendo. Así lo describe.
El aceite era tipo del Espíritu Santo que estaba estrechamente involucrado en el plan de salvación. Vamos a seguir leyendo el versículo 3 ahora. Y junto a él, 2 olivos, junto al candelabro que él vio con el depósito encima, 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro olivo a la izquierda del depósito. 2 olivos, estas son matas de olivo. Ahí se dan las aceitunas y la gente pues la cosechan de una forma muy particular que no tenemos tiempo de explicar ahora, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo era la simbología. Un candelabro, como podemos ver en esta imagen, con sus 7 brazos, que sabemos que tenía el candelabro, un depósito de aceite encima. Entonces tenía tubos que alimentaban cada brazo, desde ese depósito a cada brazo. Y entonces, ¿de dónde venía el aceite para el depósito de aceite? Directamente de las matas de olivo. O sea, fíjense cómo es una visión, claro. O sea, recuerden, para sacar el aceite de oliva hay un proceso tortuoso que tampoco tenemos el tiempo de explicar con detalles esta noche ya por la hora, ¿verdad? Pero había que hacer un proceso largo. Hay videos en YouTube que explican cómo se hacía el aceite de oliva en el Antiguo Testamento y usted ve todo lo artesanal que era un proceso larguísimo hacer eso. Pero lo que está mostrando en la visión es que desde el olivo que daba las aceitunas directamente iba a extraerse el aceite al depósito y de ese depósito por los tubos a cada lámpara para que siempre se mantuviese encendida las lámparas. No le iba a faltar combustible nunca. No necesitaban de un sacerdote porque estaba supliéndose directamente desde la fuente. Y la fuente era de donde salía el aceite. Sigue diciendo, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? O sea, yo no entiendo, dice el profeta. Explícame para entender lo que me está mostrando en esta visión. Y dice el verso 5, el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no sé, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que estaba el Señor queriendo mostrarle aquí en visión al profeta? Le estaba diciendo que los 2 olivos eran Zorobabel y Josué, el gobernador y el sumo sacerdote. Ellos son los 2 olivos. ¿Y quién es que va a guiar a estos líderes para que puedan reconstruir el templo? El Espíritu Santo. Recuerdan, estamos hablando de un periodo posterior al pueblo salir de Babilonia, que se iba a reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Entonces, había muchas dificultades que narra el libro de Esdras, Nehemías, todas las dificultades que tuvieron ellos para ese proceso. Y entonces, Dios le está dando ánimo, está dando fuerza, le está diciendo claramente a través de esta visión, no es con ejército, no es con fuerza que ustedes van a lograr esto. Yo voy a estar dirigiendo a Zorobabel y a Josué. Lo voy a estar guiando a través de ¿quién? De mi Espíritu Santo, simbolizado por el aceite que sale directamente de las olivas. Qué maravilloso mensaje estaba Dios diciendo. Dios usa el liderazgo de su iglesia. Y cuidado si no entendemos esto. Cuidado si nosotros nos dejamos carcomer los oídos como los que tienen comezón de oír y nosotros llegamos a creer que no tenemos que respetar ni valorar a los líderes que Dios ha colocado en su iglesia, porque el Señor le está diciendo a Zacarías que es el Espíritu Santo, pero a través de ¿quién? De Zorobabel y de Josué, los 2 líderes que Dios tenía representados por los 2 olivos que estaban allí. El templo iba a ser reedificado y los propósitos de Dios
se iban a cumplir a través de los siervos de Dios. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, se habla acerca de dos testigos. Y uno dice, bueno, pero parece cerca la relación. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora no dice de un candelero, sino de dos candeleros, dos olivos y dos candeleros. Apocalipsis está cambiando un poquito la expresión, pero si ustedes notan, es una alusión a Zacarías que está haciendo. Entonces, ¿cuáles son los dos testigos de Apocalipsis 11? No vamos a entrar en muchos detalles, pero un poquito nada más para que podamos entender. La inspiración, quiero citar el Conflicto de los Siglos, dice lo siguiente acerca de los dos testigos. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O sea, los dos testigos del libro de Apocalipsis, capítulo 11, representan la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y lo que dice es justamente lo que iba a pasar con la palabra de Dios por 1260 años y cómo iban a dar su testimonio vestido de cilicio, escondida la Biblia, pero finalmente el Señor iba a dar a conocer su palabra. Es interesante la descripción que se hace sobre eso, pero eso es fruto de estudiar un capítulo entero, que es el capítulo 11, para entender bien esos detalles. Ahora, sigamos con Zacarías un poquito más. Los 7 tubos, los ministros, los medios de llevar el aceite a la iglesia. Estoy leyendo ahora Testimonios para los Ministros, página 188, y escuchemos lo que dice la inspiración profética. Leed y estudiad el 4º capítulo de Zacarías. Las dos olivas vacían el áureo aceite a través de los tubos de oro en el vaso de oro del cual se alimentan las lámparas del santuario. El aceite áureo representa el Espíritu Santo. Los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos de este aceite para que a su vez puedan impartirlo a la iglesia. ¡Qué maravilloso! O sea, ese liderazgo que Dios tiene en su iglesia tiene que estar vertiendo ese aceite para la iglesia. ¿Cuál aceite? El que él recibe, porque él está en comunión con Dios permanentemente buscando ese aceite, el envase que está allí para vertirlo a la iglesia, a los 7 candeleros. Qué ilustración más bonita de cómo Dios usa a los líderes para que su iglesia sea edificada. Ahora, me gustaría que veamos este texto de Isaías, porque para mí es muy importante lo que dice. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué vemos aquí? En este texto está citando 7 veces el Espíritu Santo. ¿Cómo se vería si lo podemos colocar en el candelabro? Dice Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de consejo, de conocimiento, espíritu de inteligencia, de poder y espíritu de temor de Jehová. 7 veces citado el Espíritu Santo en este texto. O sea, una simbología clara que no da lugar a dudas de cómo el candelabro es el mueble que simboliza y que representa al Espíritu Santo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1:13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, como vimos hace un momento. Así que no tengamos ninguna duda de cómo el Señor está haciendo esta representación para su iglesia. El capítulo 4, versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Pero ¿cómo 7 espíritus de Dios? Si es un espíritu. Volvamos a Isaías 11:2. O sea, esas 7 formas como se manifiesta el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios simbolizado en perfección a través de los 7 espíritus de Dios mencionados en el capítulo 4, versículo 5. O sea, es una simbología de la perfección del Espíritu Santo.
El Espíritu se describe en la palabra de Dios como un poder que Dios otorga a su iglesia, derramándose poderosamente para capacitar a la iglesia para cumplir la misión de la iglesia. El Espíritu Santo, Jesús lo describe no como un objeto, sino como una persona que va a ocupar su lugar en la experiencia de los discípulos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Y los apóstoles y el Espíritu Santo en la iglesia del Nuevo Testamento nos ayuda a entender el poder que se va a manifestar en la iglesia cuando esa persona divina se derrame sobre la iglesia para capacitarla, para cumplir la misión que el Señor nos ha ordenado. Finalmente quiero hacer una aplicación más tomada del mismo capítulo 25, verso 31, donde describe el candelabro. Harás además un candelero de oro puro labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. El candelabro iba a ser labrado a martillo. ¿Qué significa eso? Que iba a ser labrado a martillo. Está hablando de los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos del Mesías. Dice el Salmo 22:16, y horadaron mis manos y mis pies. Está hablando proféticamente de cómo iba a ser crucificado Cristo y cómo iban a penetrar sus manos. Entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Describe Isaías capítulo 50, los sufrimientos del Mesías. Dice el verso 36 del mismo capítulo 25 de Éxodo, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza, pero labrada a martillo de oro puro. Vuelve a reiterar por segunda vez que iba a ser labrada a martillo. O sea, no es casual. Cuando la Biblia repite algo es porque tiene importancia eso. O sea, está reiterando que Cristo iba a sufrir. Uno de los soldados abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. O sea, murió. Ya cuando trajeron la lanza y atravesaron su cuerpo, ya él estaba muerto, murió por el peso del pecado que cayó sobre él, pero con un sufrimiento extremo que había tenido. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este texto, hermanos, es para estudiarlo con detenimiento solo, ¿verdad? Pero fíjense lo impactante que es. Aunque era hijo en mayúscula, lo tiene la Biblia, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ustedes recuerdan que Jesús clamó, si es posible, Señor, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál copa? La copa del sufrimiento, la copa de la muerte. No era sencillo lo que iba a pasar. Y él pidió 3 veces, con énfasis, clamó, pero no había otra forma de salvar al hombre, no había otra manera de rescatar al hombre. Era la única. Y por lo que padeció Cristo, dice el texto, aprendió la obediencia. Era la única forma de seguir el plan de salvación. Y Cristo fue despreciado, desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, pero por sus heridas fuimos nosotros sanados. Cuánta belleza hay en el candelabro para extraer, para entender, para aprender. Y toda esa simbología del tabernáculo estaba ilustrando el evangelio, para que la gente entendiera el evangelio, que no era por obras, que era por la fe en ese Cordero de Dios que iba a venir a morir para salvarnos, purificarnos y limpiarnos. Que Dios nos pueda bendecir en esta noche, que podamos amar a ese Cordero, servir a ese maravilloso Jesús que sufrió tanto por nosotros.